La Virgen jamás se puede aparecer a nadie. No existen las apariciones de la Virgen. La Virgen nunca se apareció a nadie. ¿Cómo la Virgen nunca se apareció a nadie, No padre? se puede aparecer a nadie porque la misma Biblia lo enseña. Este sacerdote niega rotundamente las apariciones de la Virgen María en esta tierra. Escucha conmigo el video, déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Dios te bendiga. La Biblia nos dice todo lo que tenemos que hacer para poder vivir armónicamente y en paz. Así es. Pero la Biblia es un libro cerrado, terminó, ahí está. Son tantos libros los que forman la Biblia. Tiene la revelación de Dios. Tiene la revelación de Dios, ya está escrito, pero de pronto, Padre, han aparecido a través de nuestra Madre del Cielo, de la Virgen María, una serie de nuevas revelaciones, Sí. de nuevos anuncios que Dios ha querido hacerle al mundo a través de su mamá. Todos esos anuncios, todos esos mensajes, los debemos incorporar a la Biblia, tenemos que tomarlos como parte de la Biblia, aumentarlos, agregarlos a la revelación que ya ha hecho Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. La Virgen jamás se puede aparecer a nadie. No existen las apariciones de la Virgen. La Virgen nunca se apareció a nadie. ¿Cómo la Virgen nunca se apareció a nadie, No Padre? se puede aparecer a nadie porque la misma Biblia lo enseña. La Biblia dice que cuando una persona muere no puede volver del más allá. No puede aparecer de nuevo en este mundo. Lo dice muchas veces. ¿Ni la Virgen? Ni la Virgen, ni los santos, ni nadie. Y Jesús solamente va a volver del otro mundo cuando después, al final de los tiempos, venga a inaugurar el fin del mundo. Pero después nadie puede aparecer aquí. La misma Biblia nos dice, por ejemplo, en el libro de Job. Job dice en el capítulo 10, en el versículo 22, Señor, dame un respiro hasta que me vaya al país de donde no se vuelve más. Los salmos dicen, Señor, dame tu espíritu antes de que me muera y no vuelva nunca más. El rey David, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 10, dice que cuando se le murió su hijo, él dijo, bueno, yo sé que voy a ir a juntarme con él, pero él nunca más va a volver aquí. La Biblia vive enseñando que nadie que ha muerto puede volver a este mundo. Y Jesús nos cuenta, ¿te acuerdas la famosa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro en San Lucas capítulo 16, versículo 19? Se nos cuenta que había dos hombres, un rico, un pobre Lázaro que se muere en las puertas sin tener que comer. Y después se muere el rico y uno se va al cielo y otro al infierno. Y este hombre rico le dice, Señor, mandalo a Lázaro que vaya a la tierra a anunciarle a mis hermanos lo terrible que es el infierno. Y le dicen de la otra vida, no, porque entre este mundo y el otro hay un abismo imposible de pasar. Ningún muerto puede venir del más allá a la tierra, por lo tanto la Virgen jamás se puede aparecer. Bueno, Padre, bien, ningún muerto se puede aparecer, pero eso podemos entenderlo para los mortales, para los hombres comunes, para las criaturas, pero no para la mamá de Dios. La Madre de Dios fue una criatura también como nosotros y por lo tanto la Biblia dice que nadie puede volver del otro mundo para este mundo. Sobre todo, lo más grave, como te decía recién, es que muchos de estos mensajes contradicen a la Biblia. Por ejemplo, Jesús en el mismo Evangelio nos ha enseñado que nadie sabe la fecha del fin del mundo, que nadie va a saber nunca la fecha. Y ahora hay mensajes supuestos de la Virgen que andan diciendo que dentro de poco va a ser el fin del mundo, que se vienen cataclismos, destrucciones. ¿Cómo María va a dar la fecha del fin del mundo? ¿Y no se puede haber arrepentido Dios y de pronto haber fijado la fecha y la mandó a María que nos avise? No, porque Jesús ha dicho, nadie sabe ni el día ni la hora, ni yo, lo dice Jesús, ni yo lo sé, solamente lo sabe el Padre del cielo. ¿Y cómo María lo va a saber? ¿María es más que Jesucristo? Por supuesto que no. O sea, que decirle eso o hacerle decir eso a la Virgen también es ir en contra de la misma Biblia. Además, Jesús nos enseñaba en el Evangelio que Dios está al lado de todo hombre, sean buenos o malos. En el Evangelio de San Mateo dice Jesús, aprendan de mi Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Dios bendice a buenos. Y la Virgen anda diciendo en los mensajes que ella va a proteger a los buenitos, a los que rezan el rosario, a los que crean en Dios y usan el escapulario. ¿Cómo María va a decir eso en contra de lo que Jesús enseña? Si Jesús enseña que Dios ayuda a todos, buenos o malos, ¿cómo María va a decir que Dios ayuda a los buenos? Contradice la Biblia. Además, Jesús dice que nadie se va a salvar por cumplir un rito o una devoción. Nosotros nos vamos a salvar solamente si amamos al prójimo. Y la Virgen anda diciendo que hay que tener 3 velas benditas, que hay que echar agua bendita, que hay que tener un cuadrito en la casa para salvarse. ¿Cómo nos vamos a salvar por tener un cuadrito? Esa no es la Virgen María. Discúlpeme, Padre, pero si esos no son los mensajes reales de la Virgen, como usted dice, porque contradicen lo que Jesucristo ha enseñado, Claro. que lo inventó esta persona,
Yo que uno creo- entiende que es persona buena, que es una persona santa, que tiene testimonio de vida, de pronto lo inventó a los mensajes. No es que lo invente, yo creo que todos estos mensajes proceden de los traumas, de los miedos, de los temores, de la angustia del vidente que le hace decir a la Virgen estas cosas, pero la Virgen no puede decir estas cosas. La Virgen no puede anunciar cataclismo, destrucciones, que se viene ahora una inundación para matar a todas. No puede decir eso, no puede decir que se vienen 3 días de oscuridad y asustar a todo el mundo. Mira, aquí tengo justamente un librito que se llama Profecías, 3 días de oscuridad, y anuncia este librito unos mensajes tremendos que me gustaría que vos los leyeras ahora para que, ¿Yo? sí, ahí he marcado para que lo analicemos un poquito si eso puede realmente venir de la Virgen o no. ¿Qué dice ese mensaje? Es un mensaje de la Virgen. Esto dice, Dios enviará 2 castigos, uno en forma de guerra, revoluciones y peligros, originados en la tierra, y otro enviado desde el cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemigos de la religión. Durante los 3 días de tinieblas, la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas arderán. Durante estos 3 días, los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. ¿Cómo va a poder ser Todo- eso un mensaje de la Virgen, Rogelio? ¿Cómo la Virgen va a decir que tenemos que encerrarnos a rezar el rosario y que así nos vamos a salvar cuando Jesús ha dicho que nos vamos a salvar amando al prójimo, nada más, haciendo obras de caridad? Vengan benditos de mi Padre, dice Jesús, a la salvación eterna, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. No dice porque han rezado el rosario. Hay otro mensaje atrás, si lo pudieras leer, ¿Dónde? que está ahí marcado, que también es un mensaje de la Virgen, que habla de destrucciones y cataclismos que se vienen. Sí. Jesús les reveló lo siguiente en la noche del 13 de mayo de 1849. No puedo ya ahorrar al mundo el castigo tremendo que le está reservado. Entonces todos alzarán los brazos hacia mí y gritarán misericordia. No temas. No abandonaré a la iglesia en esos días. Vendré en su ayuda. Las súplicas de mi madre serán escuchadas. Pero ¿cómo? O sea, Dios quiere, y la Virgen lo quiere salvar. La Biblia vive enseñando que la salvación no viene de la Virgen María, viene de Dios. Hay un mensaje de la Virgen que le ha anunciado a la gente y le ha dicho, Dios quiere destruir el mundo, Dios quiere con su brazo justiciero destruir la humanidad, yo estoy deteniendo ese brazo castigador, ayúdenme a rezar para detener ese brazo castigador. ¿Cómo? ¿María quiere condenar? María quiere detener ese brazo y Dios quiere destruir el mundo. ¿Cómo Dios va a querer destruir? María salvar. ¿Cómo María se va a oponer a la voluntad de Dios? Es una caricatura de la Virgen María. La Virgen María no es esa, Rogelio. Por eso yo creo que tenemos que volver a la Virgen María del Evangelio. Estos mensajes están equivocados. O sea, lo primero que yo tendría que pensar para hacer un discernimiento es comparar el mensaje que María ha dado a alguien con la Biblia. Sí, ¿y sabes por qué no lo hacemos? Porque no conocemos la Biblia. Esa es nuestra gran desgracia. Al no conocer la Biblia y no leer la Biblia, no sabemos si estos mensajes la contradicen o no a la Biblia. Entonces, si yo leyera un poquito más la Biblia, entonces podría rápidamente descubrir si estos mensajes están en contra o no de la Biblia.